comportarse. Son consejos de conducta para Timoteo en medio de la iglesia. Y son consejos para que Timoteo implementara también, hermanos, en la iglesia para mejorar la conducta y el propósito de la iglesia. Sin embargo, no vamos a hablar sobre esa cuestión. Vamos a tomar solamente el versículo 15 del capítulo 2. Dice el texto, si ustedes lo tienen y me ayudan también a leerlo, por favor. Primera Timoteo 2:15, todos juntos, dice: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Y se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Hoy en día, hermanos, hay una corriente en el mundo que ya hace algunos años atrás vienen impulsando fuertemente algunos grupos que están utilizando, hermanos, todos los medios de comunicación para presentar una imagen ideal. Desde hace algunos años se comenzó con esta campaña, y es en los medios donde se facilita, hermanos, el llegar a todo el mundo, a todas las comunidades. Y se está utilizando para presentar una imagen ideal de la mujer. Y lo vemos a través de las telenovelas en México, ¿verdad? Que son el éxito. Lo vemos a través de las películas y de las series de televisión y a través de todos los medios, hermanos. La imagen ideal de una mujer es aquella que es independiente, que puede hacer, hermanos, y obtener lo que quiera, que no hay o que no está atada a un hogar, a hijos, ¿verdad? A un esposo a veces, que se viste bien y se viste como quiera. Es el ideal de una mujer que presenta el mundo, que tiene mucha independencia económica e independencia también emocional y moral. La mujer, hermanos, que tiene familia, y la mujer que está, hermanos, al cuidado de su hogar. La mujer que tiene hijos, hermanos, y que está al cuidado de sus hijos. Es algo que ya no tiene importancia, ya no tiene mayor relevancia, es algo que ya ha quedado en el pasado. ¿Y sabe qué? La mujer cristiana está en medio de todo esto. La mujer cristiana también se ve afectada en esta cuestión, hermanos, por esta corriente, de manera que tenemos, y es necesario, hermanos, ir a la Biblia, la palabra de Dios. Ir a la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, y analizar y ver algunos principios bíblicos, hermanos, y tomar el consejo de Dios. Tomar el consejo de Dios, no el consejo de el hombre, ¿verdad? No el consejo de las redes sociales o las redes, hermanos, de la influencia en la sociedad, sino los principios bíblicos, el consejo de Dios, para discernir, hermanos, qué es lo mejor y qué es lo más correcto, hermanos, que nosotros, que Dios ha establecido para nosotros. Así que tenemos que ir a la Biblia, hermanos, porque es Dios quien hizo todo. Porque es Dios quien ha establecido su orden, hermanos, en este mundo. Así que el orden de Dios siempre va a ser, hermanos, y será lo mejor. Cuando cambiamos ese orden, cuando alteramos, hermanos, lo que Dios ha establecido, las cosas siempre van a tener resultados no agradables, resultados negativos. Porque no siempre el hombre tiene la razón, hermanos, y mucho menos cuando el hombre está alterando el orden que Dios ha establecido. Por eso tenemos que ir a la Biblia, hermanos, así que veamos por qué de la importancia del papel de la mujer en el hogar. Mire, el título del mensaje en esta tarde es el papel más importante de la mujer. El papel más importante de la mujer está en el hogar.
el papel más importante. No estoy diciendo que el único papel, porque en realidad, hermanos, la mujer, mire, puede ocupar cualquier puesto, hermanos. Desde estar, por supuesto, al cuidado y al frente de su hogar y administrar su hogar, hasta también, hermanos, ejercer un puesto importante en una empresa, como gerencia. Pero tenemos que ir a la Biblia, hermanos, y ver que uno de los papeles más importantes, no el único, pero sí el más importante de la mujer, hermanos, está en el hogar. Está en el hogar. Y en este pasaje del apóstol Pablo, hermanos, en el que habla sobre la conducta de la mujer en la iglesia, desde el versículo 9, hermanos, hasta el 15, el apóstol Pablo nos da ese consejo para las mujeres, cómo deben conducirse, cómo debe ser su conducta, su vestimenta, su peinado, su comportamiento en la iglesia, hermanos. Aquí se encuentra en estos versículos. No vamos a entrar, hermanos, porque estoy preparando. El jueves le decía a los hermanos que íbamos a estudiar estas cartas de Pablo a Timoteo y a Tito, que son las cartas conocidas como las pastorales, porque son consejos para pastores que están en el comienzo de su ministerio. Hermanos, los jueves, sin embargo, decidimos dejar de lado estas cartas para continuar con la secuencia cronológica y que llevamos del estudio del Nuevo Testamento, hermanos, y continuamos con la primera carta a Tesalonicenses. Los jueves estamos estudiando la primera, empezamos este jueves apenas con la introducción a la primera carta a los tesalonicenses. Y estoy preparando este material, hermanos, de primera y segunda Timoteo y Tito para estudiarlo en la escuela dominical, porque tiene mucho consejo, hermanos, tanto para un servidor como para los miembros que formamos parte de esta congregación. Así que más adelante, terminando nuestro tema que estamos tratando con el tema de la segunda venida de Cristo, entraremos con el estudio a las cartas de Timoteo y ahí ahondaremos en estos pasajes. Ahí vamos a extendernos un poco y vamos a profundizar, hermanos, en el contenido de estos pasajes. Pero ahora solamente quiero mencionarles esto. En el versículo 15 dice, pero se salvará, hablando de la mujer, se salvará engendrando hijos. Y aquí hay muchas interpretaciones o muchas ideas que algunos extraen de este pasaje, diciendo que la mujer, cuando pase por el proceso de alumbramiento, va a salvarse y no va a morir. Porque a veces los partos se vuelven peligrosos y hay mujeres que han muerto en el alumbramiento. Sin embargo, no está hablando sobre este asunto, según el contexto en el que está colocado el pasaje. Otros hermanos dicen, pero se salvará engendrando hijos. Otros dicen, bueno, es necesario que la mujer tenga muchos hijos, ¿verdad? Tampoco, hermanos, se aplica ese pasaje a esa idea o esa enseñanza. Otros creen que ese pasaje quiere decir que era por la simiente de la mujer, era María dando a luz a Jesucristo, y por medio de la descendencia de la mujer, en este caso Jesucristo, el hombre, la mujer iba a alcanzar salvación. Tampoco es la enseñanza de este pasaje, hermanos, por el contexto en el que está. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje entonces? Tenemos que tener un poquito del conocimiento del contexto y voy a solamente a mencionar esto. En el versículo 9 dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados dentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Pablo habla sobre uno de los problemas que estaba afectando a la iglesia, que era precisamente que muchas mujeres estaban entrando en la iglesia, hermanos, solamente para presunción y para lucimiento. Pero luego empieza a decir, versículo siguiente, sino con buenas obras
como corresponde a mujeres. En lugar de eso, Pablo dice, deben de ser de esta manera. Y luego versículo 11, la mujer aprenda en silencio su conducta al lado de su esposo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. La mujer le decía en el principio, puede ocupar cualquier puesto, incluso en la iglesia, excepto el de liderazgo que le corresponde al varón. Cada uno, Dios nos ha asignado, hermanos, un puesto en la iglesia, y el hecho de presidir, de enseñar, hermanos, y predicar la palabra de Dios le ha dado al varón. Y Pablo nos da la razón, dice ahí en el versículo, porque Adán fue formado primero. Y luego en el 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, es decir, la mujer, cuando tuvo su oportunidad, tomó el lugar del varón en el Antiguo Testamento, en este caso de Adán, asumió el liderazgo, hermanos, y falló en ese sentido. Y llevó a Adán también, arrastró a Adán, hermanos, al fracaso, y por el hombre entró el pecado en este mundo, y así la muerte, dice, entró y pasó a todos los hombres. Entonces, aquí, hermanos, está la clave para el entendimiento del versículo 15. Dice ahí, porque Adán fue formado primero, y luego, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces la mujer, hermanos, tuvo un desliz, una equivocación, cuando ella toma el liderazgo en el huerto de Edén, toma la iniciativa, desobedece a Dios, tomando del fruto que Dios le había prohibido, lo comparte con Adán. Entonces abrió el camino, hermanos, para que el pecado y la muerte entraran. Y entonces de ahí toda la humanidad se corrompió hasta nuestros días. Y estamos sufriendo la catástrofe, hermanos, de la maldad del mismo ser humano. Y estamos nosotros sufriendo las consecuencias de esa maldad, de ese error, hermanos, que se cometió en ese principio. Entonces, Eva, hermanos, dejó mal parada a las mujeres. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. Y no se sientan mal, hermanas, porque aquí viene el remedio. ¿Cuál es el remedio? Para salvar esa reputación, para corregir ese error. Dice el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, no habla aquí la palabra engendrar, hermanos, de procrear, de tener muchos hijos, sino que se refiere, hermanos, al cuidado, a la crianza, a la educación de los hijos. Es decir, la mujer puede salvar su reputación y puede ahora corregir ese error que tuvo, pues dedicándose al cuidado, a la educación, a la instrucción de los niños, de sus propios hijos. Porque ahora tiene en sus manos la oportunidad de sembrar lo correcto, de dirigir lo correcto, de tal manera que esos hijos que están bajo su protección y bajo su cuidado puedan ahora lograr ser personas de bien, ciudadanos responsables, que anden por los caminos de Dios con el temor de Dios y lleven una conducta correcta y adecuada en esta sociedad en la que vivimos. Mujeres tienen en sus manos la oportunidad de dirigir una vida a lo bueno. ¿Me explico, hermanos? Entonces, hermanos, el papel más importante de la mujer está en el hogar. No es que no pueda salir a trabajar. No es que no pueda conducir un vehículo, dirigir una empresa, o traer sustento también al hogar. Sí lo puede hacer, pero todo eso recae, hermanos, en un papel secundario, porque lo primario sería ahora dedicarse principalmente a la educación de sus hijos. ¿Por qué? Porque el hogar no funciona, hermanos, sin la presencia de una mujer. Así lo estableció Dios.
En Génesis capítulo 3, hermanos, versículo 16. Dice la escritura, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La mujer ahora, hermanos, Cristo, Dios, hablando, hermanos, después ya de la caída del hombre en el pecado, trae las consecuencias, el castigo a cada uno de los que participaron, la serpiente, Eva y Adán. Y aún hasta la tierra salió maldecida también. Y le dice a la mujer, pues ahora vas a dar con dolor a los hijos. Tu marido se enseñoreará de ti. Hermanos, no quiere decir que la mujer fue puesta para ser una sirvienta del hombre o una esclava del varón, no. Pero Dios lo que estaba diciendo ahí, hermanos, estaba señalando su responsabilidad. Ahora tendrás la oportunidad de corregir a través de la enseñanza y la educación de los hijos. Porque en realidad es una oportunidad, hermanos. Usted puede sembrar en la vida de esos niños que son pequeñitos, desde que nacen, hermanos. Comienza su aprendizaje. Y la manera en que los tratemos, la manera en que les enseñemos, la manera en que los educamos, hermanos, les hablamos y les demostramos un modelo de conducta, ya estamos sembrando en ellos, hermanos, lo que van a ser de grandes. Los primeros años, hermanos, se le conoce en pedagogía como los años fundamentales, porque es ahí donde ellos adquieren, hermanos, mucho de lo que van a hacer cuando ellos sean grandes. Qué importante es entonces la función de la mujer, hermanos, en la familia, en el hogar, y la presencia de una mujer en el hogar es indispensable y necesaria, hermanos, porque Dios así lo ha establecido. Porque es la oportunidad de mejorar, hermanos, nuestra sociedad. Y solo la mujer tiene ese sentido de orden, hermanos, y de responsabilidad. Dejen a un varón al cuidado de los niños y se le olvida que tiene que comer, ¿verdad? Dejen a un varón al cuidado de los hijos en la escuela y se le olvida que tiene que recogerlos. Y ahí están los pobres niños en el kinder. Se les olvida que tienen hijos, ¿verdad? Hay padres. Por ahí escuché una noticia en una ocasión que un varón llevó a su bebé en su vehículo a comprar, hermanos, y de repente entró y se le olvidó que su hijo estaba en el vehículo. Ya cuando regresó el bebé había perdido la vida. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Tienen un sentido, hermanos, que uno se impresiona como varón. Porque están en todo. Y si tienen bebés, ¿verdad? Están en todo. No descuidan ni por un momento a sus niños, a sus bebés. Saben cuándo necesitan comer, saben cuándo necesitan cambiarles el pañal, la ropa, cuándo bañar. Bueno, tienen ese sentido, hermanos, que Dios ya ha puesto en la naturaleza femenina. Contrario a los hombres, podemos ver hombres haciendo el trabajo de una mujer, pero no es la labor del varón, porque su constitución, su aspecto, su físico, su persona, hermanos, y sus sentimientos no son los de una mujer. Solo la mujer sabe cómo tratar a los bebés. Podemos ver hombres haciendo, hermanos, el trabajo de una mujer, y no digo que está mal. El hombre debe contribuir, apoyar y también de vez en cuando cambiar pañales y preparar el bibi y estar al cuidado de los niños, pero no es el trabajo de los varones. No es el trabajo. Porque podemos ver la gran diferencia que existe, hermanos, entre los dos. Si no hay una mujer en casa, hermanos, ¿cómo está la casa de un varón? Entre usted a la casa de un varón soltero y verá que todo está por todos lados y no hay ningún orden.
aunque sabemos dónde está cada cosa. Pero entre a un lugar donde hay una mujer, hermanos, y hay orden, digo, hay sus excepciones, ¿verdad? Hay sus excepciones. Yo lo digo, hermanos, con toda seriedad, y aquí está mi esposa, admiro a mi esposa, porque si usted levanta un mueble que está en la esquina, no va a encontrar suciedad ahí. Porque todos los rincones están limpios. Pasa mucho tiempo dedicándole trabajo al hogar, hermanos, pero no descuida su responsabilidad para con sus hijas. Es la mujer, hermanos, quien tiene ese sentido, hermanos, natural de responsabilidad y de orden. Además, el apóstol Pablo también nos da otra razón aquí en la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Dice el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ella fue creada, hermanos, como complemento del varón. El hombre no podía, hermanos, estar solo y no podía hacer las cosas solo, por lo que necesitaba a alguien que sí pudiera y que fuera complementaria. Génesis 2:18. Vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que decidió hacerle ayuda idónea. Es el hogar, hermanos, el hogar no funciona, hermanos, sin la presencia de una mujer. Es necesario, ¿verdad?, que las mujeres estén en el hogar. No estamos diciendo que es malo que trabajen. Pueden hacerlo también. Pero su papel más importante es en el hogar. En segundo lugar, hermanos, dijimos porque el hogar no funciona sin la presencia de una mujer. En segundo lugar, porque la familia necesita el modelo de una mujer. Vaya a Deuteronomio, por favor. La familia, hermanos, el hogar necesita el modelo de una mujer. Capítulo 6, Deuteronomio 6, por favor. Dice el versículo 5, hermanos, aquí en este pasaje tenemos un gran mandamiento que Dios entrega a su pueblo por medio de Moisés. El pueblo de Israel tenía que escuchar este mandamiento, esta enseñanza, y Moisés era el encargado de recibir esa enseñanza y transmitirla al pueblo. Pero notemos lo primero, versículos 5 y 6, por favor, denle lectura. Dice, y amarás a Jehová tu Dios. Antes, hermanos, que el pueblo de Israel tomara el consejo de Dios para entregarlo, para enseñarlo a los hijos, lo primero que tenía que hacer, versículos 5 y 6 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Tendrás que aprender a amar a Dios. Si no amas a Dios, no puedes mostrar a tus hijos que amas a Dios. Dice, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto implica, hermanos, todo, completamente y absolutamente todo nuestro ser. Y cuando nuestras hermanas aprenden a amar a Dios, hermanos, no hay como las mujeres que son fieles, que son capaces, hermanos, de hacer cualquier cosa. Miren, yo me sorprendo cómo nuestro Señor Jesucristo llamó 12 apóstoles, pero ¿sabe una cosa? Había muchas mujeres atrás del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas mujeres. Gracias. Y mujeres, hermanos, de toda clase. Mujeres de la alta sociedad apoyando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso la esposa de Pilato, hermanos, era una admiradora, seguidora de nuestro Señor Jesucristo. Hombres como Nicodemo, hermanos.
que estuvieron siendo, hermanos, parte de discípulos ocultos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y luego vamos a las cartas de Pablo, hermanos, y notamos a muchas mujeres. También, hermanos, dice la Escritura que se añadían a las iglesias donde él predicaba, que él establecía. Y creo que la mayoría de las congregaciones, hermanos, todavía en la actualidad se componen en la mayoría, hermanos, por mujeres, que gracias a Dios aquí tenemos un grupo casi parejo, ¿verdad? De hombres y mujeres. Yo recuerdo y siempre lo he mencionado, de cuando llegábamos aquí, mi oración, hermanos, era por familias completas. No es que no quisiera tener mujeres en la congregación, claro que sí, pero es mejor tener a los dos, al varón y a la esposa. Entonces, vemos en la Biblia, hermanos, que muchas mujeres contribuyeron. Es el corazón, hermanos, de las mujeres. Cuando ellas aprenden a amar, lo dan todo, lo entregan todo, hermanos. Y ese era el propósito en estos versículos, que aquellos padres, aquel pueblo de Israel que recibieran estos mandamientos, primero ellos, hermanos, se lo aplicaran a sí mismos, primero ellos amaran a Dios con todo su ser. Y dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, son ellas las que te deben motivar, son ellas las que te deben impulsar, son ellas tu motivación diaria. Y cuando una mujer aprende a amar a Dios, hermanos, créame, se entrega de lleno a Dios. Y luego, ahora sí, versículo 7, ahora sí la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, la familia necesita el modelo de una mujer. ¿Por qué razón? Porque es la mujer quien lleva en su vientre, hermanos, a ese bebé desde el momento en que es concebido, y se entabla una relación tan estrecha, hermanos, entre la madre y su hijo, la madre y su hija. Desde ahí comienzan ya esa relación. Ese bebé se está alimentando de los sentimientos. Ese bebé se está alimentando de las emociones de la misma madre. Por eso se recomienda que durante el embarazo haya tiempo de reposo, haya tiempo de quietud, y no una vida intempestuosa, hermanos, en donde se afecte las emociones, porque todo ese bebé está absorbiendo. Y ahí está la oportunidad de cada mamá de influir, hermanos, desde que ese pequeño empieza a formarse en su vientre. Además, mucha, hermanos, de la sensibilidad en nuestra sociedad, mucha de la sensibilidad humana viene, hermanos, precisamente de esa relación que existe entre madre e hijo en la maternidad. Si la madre es sensible, hermanos, en sus emociones, si la mamá es una persona, ¿verdad? Una mujer sensible, cariñosa, amorosa con su bebé, que es paciente, no significa que es perfecta, porque nadie es perfecto en este mundo. Pero si la madre no es egoísta, es amorosa, hermanos, atiende a su bebé, le presta atención, cuidados, empieza a desarrollarse una relación con él, y cuando nace es ella quien lo sostiene en sus brazos, quien amamanta a ese bebé, y su bebé está escuchando esos latidos, y la madre puede escuchar esos latidos y puede percibir, hermanos, su piel, sus sentimientos, hasta sus emociones ahí, aunque apenas es un pequeño bebé. ¿Y sabe qué? Está transmitiendo todo ese amor, todo ese cariño. Cuando ese niño, esa niña crece, hermanos, ese niño, esa niña manifiestan al mundo también su amor, su cariño. Pero cuando las madres, ¿verdad?, se someten a tratos difíciles,
tienen un carácter difícil, transmiten también esa negatividad. Cuando sienten menosprecio por sus hijos, porque créanme, los hay. Cuando nuestros hijos reflejan nuestros defectos, hermanos, cuando vemos en ellos a nosotros mismos en su personalidad, a veces hay rechazo hacia ellos. Y usted me puede decir, pastor, pero ¿cómo voy a rechazar a mi hijo si yo lo amo? A mi hija, yo la amo. Esto es inconscientemente, hermanos. Y usted se puede dar cuenta cuando le grita, cuando se enoja, cuando no le presta atención. ¿Y sabe qué está haciendo con ese hijo? Lo está maltratando psicológicamente. Cuando él crezca, va a tener un rechazo natural hacia la sociedad, hacia las reglas, hacia todo aquello que le encamine hacia el bien. Lo va a rechazar. Su propio consejo, su propio amor, lo va a rechazar, hermanos. Y tenemos una sociedad degradada en ese aspecto. Y no hay, hermanos, el afecto natural que debe brotar en las personas, en los jóvenes de la actualidad. No existe, hermanos, porque los padres se han enfocado, hermanos, en realizar su propia vida, sus propios propósitos, alcanzar sus metas, dedicarse a sí mismos, que desatienden a los hijos. Y hoy tenemos una sociedad, hermanos, corrompida y degradada precisamente por eso. ¿Qué estamos diciendo? Que el modelo de una mujer en la familia es indispensable, es necesaria, es importante. Por eso decimos que el papel más importante de una mujer está en el hogar, hermanos. Porque ahí, desde la concepción, comienza esa relación entre la madre y el hijo. Es en la maternidad donde se transmite, hermanos, la sensibilidad humana. También, hermanos, es la mujer el mejor modelo de comunicación. Y esto todos lo podemos saber. Junte a dos hombres, hermanos, y en 2-3 minutos ya no tienen de qué hablar. Pero junte a dos mujeres. Hermanos, si se les va el día y no les alcanzan las horas. Y no se me ofendan, pero es la realidad, hermanos. Yo nomás escucho, ¿verdad? Cuando se suben a la camioneta y empiezan y no paran. Porque es natural en la mujer el hablar, la comunicación, ¿verdad? Es normal. Así las ha hecho el Señor. Somos distintos, somos diferentes. No es que no tengamos corazón los varones. Sí lo tenemos. Pero nosotros vamos al grano. En pocas palabras, lo que se tiene que decir ya se dijo. Pero las mujeres no, ¿verdad? Adornan y le dan vuelta y por acá y hasta que llegan al final. Y de una cosa se brincan a la otra y esto lo lleva allí. No acaban. Ahora esto no es malo. Porque al tener esa capacidad de hablar, hermanos, es el mejor modelo de comunicación para nuestros hijos. El hablar, porque la comunicación es necesaria, hermanos, entre nosotros, en la familia, en la sociedad, en todas partes, hermanos. La comunicación es indispensable y se transmite esto a los hijos. ¿Cómo vamos nosotros a enseñarles a expresarse, a comunicarse, hermanos, si no podemos? Necesitamos el modelo de una mujer en el hogar. También es el modelo de expresión para ellos. Porque son las mujeres las más expresivas, hermanos. Ellas pueden, ¿verdad?, expresar sus sentimientos, sus emociones. Lloran cuando deben llorar, ríen cuando deben reír. Y los varones se aguantan, aunque por dentro estén llorando, ¿verdad? Los hombres nos aguantamos, quizá por la cultura en la que vivimos, pero también por naturaleza. ¿Y qué necesitan nuestros hijos, hermanos? Saber expresarse. No reprimir sus emociones, sino expresar sus emociones. Es con su mamá, entonces, por eso los hijos siempre van con la mamá, ¿no es cierto? Es más, la madre se vuelve una intermediaria entre los hijos y los padres. El hijo va con la mamá y le dile a mi papá, y la mamá viene e intercede por el hijo, ¿no es cierto? Es que mira, que no sé qué, que esto y que lo otro. Y al papá le dice, bueno, dile que... Y ya va la mamá con el hijo y ya le dice, pues tu papá dice que esto, ¿verdad? Y luego cuando hay comunicación entre el padre y los hijos, no se entienden.
Y la mamá entra y no, mira que esto, que lo otro, y que empieza a explicar, ¿verdad? Se vuelve una mediadora, una intermediaria entre el padre y los hijos. Y eso es bueno, hermanos, porque enseña a nuestros hijos a expresarse. ¿Pero quién? La mujer, hermanos, es el modelo. Por eso aquí en Deuteronomio se enseña que primero tenían que aplicarse la palabra, primero tendrían que aprender a amar a Dios y después, ya una vez, ahora sí, repetirlas a tus hijos, hablar de esas palabras de Dios, de esos mandamientos y enseñanzas en la casa, al ir por el camino, al acostarte, al levantarte, en todo momento. Por eso en la Biblia, hermanos, vemos esos ejemplos que tenemos, por ejemplo, el altar de Abraham. Vemos esas 12 piedras de Josué, hermanos, en el río. Vemos, hermanos, en este pasaje dice aquí, hermanos, versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos las filacterias, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo tenía un propósito y tenía un significado. Es la mujer, hermanos, el modelo de una mujer en la familia. Si no existe, hermanos, con razón tenemos una sociedad degradada y en decadencia. Y por último, hermanos, Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Leamos, hermanos, juntos, por favor, dice la Escritura. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En este pasaje, hermanos, el texto nos dice que si no hay enseñanza, si no está la palabra de Dios, el pueblo cae en el desenfreno porque no tiene defensas espirituales que le impidan, que le retengan, hermanos, a hacer lo malo. Pero quiero tomar solamente este pasaje para decir el último punto, hermano. El papel más importante de la mujer está en el hogar. Dijimos, porque el hogar no funciona sin la presencia de una mujer. Porque se requiere, la familia necesita el modelo de una mujer. Y tercero, hermanos, porque nuestra sociedad necesita la influencia de una mujer. Así como dice el texto, que la palabra de Dios, que la profecía, hermanos, la enseñanza, la Biblia, puede, hermanos, refrenar, puede detener la maldad. Puede hacer, ¿verdad? La enseñanza bien aplicada, bien dada, hermanos, bien enseñada al pueblo, puede hacer que el pueblo se detenga a hacer lo malo y no se desenfrene. Bueno, la presencia de una mujer, el modelo de una mujer, hermanos, la influencia de una mujer puede hacer, hermanos, que tengamos una mejor sociedad. Sí. Porque si hay una mujer en el hogar, si hay una mujer en la familia, hermanos, podemos tener una mejor sociedad. Porque tiene la oportunidad de influir positivamente desde que el bebé está en sus primeros años. Pero si no hay ese interés, hermanos, y la mujer no está dispuesta y se une a los grupos de hoy en día, hermanos, que fuertemente están pugnando por el empoderamiento de la mujer. Y muchos hombres están cediendo y haciéndose afeminados. Entonces, no hay esperanza para nuestra sociedad. Porque son las mujeres las que tienen una gran influencia, pues es en la familia donde todo inicia. Es ahí, hermanos, sin duda. Por eso Dios, hermanos, Dios instituyó la familia. Porque es en la familia, hermanos, donde se obtienen hijos equilibrados emocionalmente, espiritualmente y físicamente, con la influencia de ambos padres. No estamos dejando aquí a un lado al padre sin responsabilidad, no, pero estamos enfocándonos en el papel que la mujer tiene en el hogar.
El varón también es responsable, el hombre también es parte del hogar y es necesario una figura importante, hermanos, dentro del núcleo familiar. Si no existe el modelo de un hombre y una mujer en una familia, hermanos, tenemos una sociedad desequilibrada. Tenemos, hermanos, resultados negativos. Y entonces no funcionan las cosas. Y tenemos muchos delincuentes, muchos hermanos, jóvenes y niños que están desequilibrados. Me sorprende escuchar, hermanos, que nuestro estado, Jalisco, ocupa un lugar importante, hermanos, un alto índice de suicidios en adolescentes. Y que en los últimos años, en los últimos meses, está aumentando el número de jovencitos, hermanos, niños y adolescentes que se están quitando la vida. ¿Cuál es la razón? Se lo atribuyen al bullying, se lo atribuyen, hermanos, a redes sociales y a muchas otras cosas, cuando en realidad todo está en el núcleo familiar. Porque si tú enseñas a tus hijos a respetar a los demás, a tener conciencia de que todos somos seres humanos y a tener respeto por los demás, tus hijos no van a ser aquellos que maltraten a otros. Y esos otros no serán maltratados. Y nadie sufrirá depresiones. Y nadie se quitaría la vida por esa razón, hermano. Pero el mundo le busca pretextos a todo, menos a lo que es verdad. Le dedica tiempo, supuestamente para mejorar la sociedad y mejorar nuestra calidad de vida y mejorar las familias, cuando todo es una farsa, hermanos, para destruir la familia. Así que, hermanas, el papel más importante, según la palabra de Dios, de una mujer está en el hogar. Qué bueno que trabajas y traes el sustento y ayudas a tu esposo, pero tu principal papel y el más importante es en el hogar. Ahí. Y lo vamos a ver un día más adelante cuando nuestros hijos crezcan. Tomemos el consejo, hermanos, bíblico, no el que nos gusta o el que queremos oír, sino el que Dios nos enseña en su palabra. Amén. Podemos darnos cuenta lo importante entonces, hermanos, y lo necesario que es la mujer en la familia, tanto para Dios como para nosotros y para la sociedad. Reconozcamos entonces que nuestras hermanas, que las mujeres, hermanos, son necesarias y de gran, hermanos, influencia en la familia, de modo que son irreemplazables. Una mujer no puede ser sustituida por un varón, porque es indispensable y necesario. Aquí no podemos reemplazar. Si reemplazamos, desequilibramos el orden, y al alterar el orden de Dios, hermanos, que Él ha establecido, entonces desequilibramos todo. Y no lo vemos ahorita, lo vemos después. Por eso hoy estamos cosechando muchas de las cosas que años atrás, hermanos, se han estado corrompiendo y sembrando equivocadamente. Atendamos al consejo bíblico, valoremos a nuestras hermanas y démosles el trato que ellas merecen, hermanos, como mujeres importantes para Dios, para nosotros y para nuestra sociedad. Vamos a orar, hermanos, cierren sus ojos, por favor. Así un momentito, hermanos, con sus ojos cerrados, antes de orar en esta tarde. Quisiera solamente rápidamente hacer dos invitaciones. La primera invitación es para los varones. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de nuestras esposas. Porque nosotros somos responsables de cómo ellas estén viviendo el día de hoy, estén amando a sus hijos.
porque es el trato que nosotros les demos, la conducta que ellas van a tener. Si son maltratadas, si son violentadas, si son menospreciadas, eso se va a reflejar en nuestros hijos, porque nuestros hijos nos ven a nosotros. Y luego nuestros hijos sufren también el maltrato por parte de sus madres, porque ellas están viviendo así. Así que la primera invitación, varón, es a que te rindas a los pies de Cristo y te sometas a su voluntad para que Dios te ayude a través de tu espíritu, su Espíritu Santo, para que comprendas el valor que tiene tu mujer en tu hogar. Esa mujer que está al lado, que ha aguantado estos años, que se ha sacrificado, que ha trabajado, que ha dedicado su vida a cuidar a tus hijos, a estar contigo y a atenderte, es muy importante. Tan importante que tiene una influencia poderosa hasta en la sociedad. Así que debiéramos nosotros, hermanos, cuidarlas, amarlas, tratarles como se merecen, como la palabra de Dios nos enseña, como vaso más frágil, no porque sean frágiles, sino porque merecen ser tratadas de esa manera. Pero para que eso pueda suceder, necesitamos nosotros rendirnos a Cristo, entregarnos a Cristo, nuestra voluntad, ser llenos del Espíritu Santo para que Él tome control de nuestra persona, de nuestro temperamento. Y de esa manera, hermanos, podamos mejorar nuestra relación matrimonial y nuestra relación familiar. Y nuestras familias sean mejores. Menos gritos, menos violencia, menos maltrato y menosprecio. Más amor y perdón y paciencia. Alguno de mis hermanos dirá, pastor, ore por mí, yo necesito que Dios me ayude. Que Dios sea quien tome el control en mi vida para que yo pueda mejorar y realmente amar a mi esposa. O Dios quiere que lo haga. ¿Alguien levanta su mano? Yo sé que usted ya la ama. Amén, Dios te bendiga. Pero a veces necesitamos de Cristo. Dios te bendiga, hermano. Necesitamos de Dios. Como varones a veces somos duros, recios, toscos. Necesitamos la sensibilidad de Dios en nuestro corazón. Porque el primer fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz y la paciencia. Alguien más levanta su mano y dice, pastor, ore por mí. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias, hermanos. Yo mismo debo reconocer que necesito de Dios. Ahora la invitación es para nuestras hermanas. Hermanas, yo entiendo a veces, el mundo nos ofrece tantas cosas que quisieran. El mundo nos ofrece mucho. A veces el varón no puede suplir todo lo que se necesita, todo lo que se requiere. A veces ese marido que te tocó no es capaz, pero te sustenta. Trae lo suficiente, lo necesario. Y deberíamos estar contentos, dice la Escritura, con eso. Y no caer en la desesperación y decir, mejor me voy a trabajar. Y descuidar a esos pequeños. Algunas hermanas tienen que hacerlo porque no está el varón. Pero cuando él está, ¿por qué no entregárselo a Cristo? Y confiar en que Dios puede solventar tus necesidades y más allá. Y hacer ese trabajo. Es un reto, hermanos. De verdad es un reto. Tienes en tus manos dos pequeños, dos pequeñas, 3, 4 o 1, que puedes moldear con tu carácter, con tu persona, con tu ejemplo. Pero también necesitas paciencia y necesitas la ayuda de Dios.
de enseñarles a ser responsables, de enseñarles a ser puntuales, a ser trabajadoras, trabajadores, enseñarles que hay un precio que pagar a veces en esta vida, pero que se hace con amor y con dedicación, y que no es una carga, sino que es un gozo hacer las cosas y disfrutarlas, sobre todo seguir a Dios. Pero también se requiere de Dios, de la ayuda del Espíritu Santo. Hermanas, ¿cuántas dicen, pastor, ore por mí? Yo necesito y yo quiero en esta tarde que Dios me ayude para ser una mejor madre, para dedicarme por entero y que mis hijos realmente sean una bendición en este mundo, sean personas de bien que contribuyan al bienestar, que sean aquellos que el día de mañana generen y tengan familias que realmente honren a Cristo. ¿Habrá alguien así que ore en Amén, Dios te bendiga. En esta tarde, alguien más levanta su mano, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más levanta su mano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Voy a estar orando, hermanos y hermanas, esta semana. Yo les prometo estar orando toda esta semana por todos ustedes que han levantado sus manos. Que Dios nos ayude y que Dios nos use, hermanos, para mejorar por lo menos nuestra familia. Si no es posible influir en la sociedad, sí será posible influir en nuestras generaciones, en nuestra descendencia, pero es con Cristo, es con Dios, hermano. Padre, gracias te damos en esta tarde. Queremos rogarte y pedirte, Señor, que tú nos des sabiduría y entendimiento, sobre todo, nos dé la llenura, Padre bendito, de tu Espíritu Santo, de manera, Señor, que podamos dejar que todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo sean controlados por tu Espíritu y guiados, Señor, en tu sabiduría, en el temor de tu bendito nombre y en el conocimiento de tu bendita palabra. Conoces los deseos, Señor, de mis hermanos que en esta tarde han levantado sus manos y que están tomando decisiones, Señor, pero el principal deseo es ser usados por ti, Señor, para mejorar nuestras familias, mejorar, Señor, nuestros hijos, nuestra matrimonio y nuestra familia, Padre. Para ello necesitamos de tu ayuda. Rogamos en el nombre de Jesucristo que atiendas a nuestra oración y que sea tu Espíritu Santo quien trabaje en nosotros, de manera, Señor, que con sabiduría, con amor, Padre, y dedicación, podamos mejorar, Señor, nosotros mismos como personas, como padres y madres, pero también, Señor, sirva para mejorar nuestras familias, nuestra relación con nuestros hijos. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Gracias.